Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo y vamos a hablar de un tema que considero crucial para entender el futuro de la economía global y el que además pienso es el principal problema que tiene Estados Unidos. Estados Unidos hoy tiene una deuda pública de 31 billones de dólares, con B, pero no billions en inglés, que traduce al español miles de millones, sino billones en español, que son millones de dólares. Y esta cifra además no para de crecer. La pregunta es, ¿qué significa esto realmente? ¿Qué implicaciones tiene en la economía global? ¿Y cómo afecta a Estados Unidos como superpotencia en este momento? Para entender esto vamos a hablar de diferentes temas. Vamos a hablar sobre el ciclo de deuda de corto plazo, cómo se relaciona en la tasa de interés y cómo eso se ve actualmente. Vamos a analizar el precio de los bonos del tesoro, que es la manera en la que se emite esa deuda, y cómo esto se relaciona en términos geopolíticos a nivel mundial, cómo es el ciclo del imperio que hoy es Estados Unidos y cómo se relaciona eso con una superpotencia en ascenso que es China. Para hacerlo muy sencillo, la deuda es el dinero que le debe un país a acreedores que pueden ser de diferentes tipos. Están los individuos, pueden ser empresas o pueden ser incluso países. Y en particular en Estados Unidos la deuda ha crecido a niveles exponenciales por décadas. Entonces, ¿cómo funciona el ciclo de deuda? En particular el ciclo de deuda de corto plazo. Básicamente, cuando las tasas son bajas, eso genera un estímulo en la economía, aumenta la capacidad de endeudamiento porque pedir prestado me sale más barato. Y esto impulsa el crecimiento económico porque está estimulando la demanda agregada y está estimulando la inversión. Como endeudarme me sale tan barato, las empresas entonces aumentan su capacidad de endeudamiento para invertir en proyectos propios o las personas simplemente se endeudan para consumir bienes y servicios. Pero esto puede generar también burbujas financieras por ese crecimiento desmedido de la capacidad de endeudamiento y del dinero en la economía. Pero cuando las tasas suben, como lo hicieron posterior al comienzo de la inflación en el 2021 hasta más o menos si no recuerdo, creo que es septiembre del 2023, en el que las tasas de interés llegaron al 5,5%, muchas veces ese costo de la deuda se vuelve insostenible. Ahora, la Reserva Federal hizo un manejo milimétrico y evitó que hubiese una crisis, pero no ha resuelto el problema de endeudamiento actual y está manteniendo las tasas de interés de nuevo relativamente altas. Entonces, cuando las tasas de interés están altas o en niveles más altos de los esperados, eso genera una desaceleración económica. Y eso es lo que estamos viendo ahora. No necesariamente que vaya a haber una recesión económica, pero sí se puede empezar a observar una desaceleración y empieza a traer problemas para el gobierno por un lado porque endeudarse le sale costoso, pero eso también le pasa a las empresas. Si se quieren endeudar y pedir un préstamo sale muy alto, y si quieren emitir bonos corporativos también tienen que emitirlos a una tasa de interés competitiva con la que muestra el mercado. Y por supuesto esa tasa de interés implica mayor costo y esos costos tienen que pagarse con el nivel de producción que puedan tener las compañías. Entonces se puede empezar a generar esa desaceleración económica. Además, todo esto, el tema de las tasas de interés altas, también afecta directamente al mercado secundario de los bonos del tesoro. Hay un mercado primario que es el gobierno emite y hay alguien que lo compra directamente de la emisión del gobierno, que pueden ser instituciones financieras, países, empresas y demás. Y está el mercado secundario, que es donde se transan los bonos del tesoro ya emitidos y que se contrasta el precio del bono en función de la tasa de interés y tienen una relación inversa. Cuando las tasas suben, el precio de los bonos baja, y cuando las tasas bajan, el precio de los bonos sube. Y como las tasas no han venido bajando al nivel esperado, se esperaba un estímulo mucho mayor sobre la economía y una bajada mucho más rápida de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal, pues eso ha hecho que el precio de los bonos haya bajado a niveles históricos. Y adicionalmente, por esa bajada menos fuerte de lo anticipado por parte de la Reserva Federal de las tasas de interés, pues ha hecho que se pierda confianza en la capacidad del gobierno de Estados Unidos de pagar esa deuda. Ese vendría siendo el ciclo de corto plazo, y en este momento Estados Unidos se encuentra en ese periodo del ciclo en donde bajan pero no al ritmo esperado, entonces todavía hay preocupaciones de una posible desaceleración, pero también hay que analizar el ciclo de largo plazo que normalmente puede tener un imperio o un país, sobre todo como Estados Unidos. A partir de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos tuvo un gran crecimiento, lo que lo estableció como la principal potencia en el mundo. Este crecimiento le permitió además que el dólar se volviera la moneda de reserva mundial. Y como ellos tenían la moneda de reserva mundial,
Eso hizo que pudiera pedir prestado sin ningún inconveniente a cualquier persona, empresa o país y además hacerlo de forma excesiva. El problema no es solamente el tamaño de la deuda, sino la capacidad que tiene de pagarlo. Y en este momento esos servicios de deuda, es decir, la tasa de interés a la cual tiene que pagar esa deuda, está consumiendo en gran medida el presupuesto federal que tiene el gobierno. ¿Eso qué significa? Eso significa que el gobierno de Estados Unidos cada vez tiene que destinar más dinero a pagar los intereses en lugar de generar otro tipo de inversiones, como infraestructura, educación, salud y demás. Estados Unidos ya está en una fase avanzada de este ciclo. Está ya excesivamente endeudado. La deuda de Estados Unidos ha crecido a tal punto que son esos 31 billones de dólares que cada movimiento de la tasa de interés en que no baje lo suficiente o si llega a aumentar tiene un impacto enorme en la economía. Esa es la principal preocupación, porque entonces tienen que sacar cada vez más dinero para pagar esa deuda que ya es gigantesca. Y esto se puede reflejar de manera evidente en la caída de los bonos del gobierno en el mercado secundario, sobre todo los de largo plazo. Los bonos de largo plazo de 20 años o más son los que suelen ser más sensibles a los cambios en las tasas de interés y su precio tiende a tener mucha mayor volatilidad. Y uno podría argumentar que en este momento están en su peor momento. Ahora, ¿por qué importa tanto el precio de los bonos del Tesoro? Cuando el precio de los bonos cae, su retorno, que eso lo pueden ver en inglés como el yield, el retorno del bono aumenta. Esto en primera instancia puede parecer muy bueno para los inversionistas, para los tenedores de los bonos. Pero a su vez esto indica que hay una menor confianza de la capacidad de Estados Unidos en pagar esa deuda. Y si los inversionistas pierden confianza en los bonos del Tesoro, esto puede llevarlos a buscar otras alternativas en otros activos y en otros países, lo que puede debilitar aún más la posición de Estados Unidos como líder económico mundial. Los imperios también pasan por unos ciclos muy específicos de auge y declive, y uno entonces a partir de esto puede argumentar que Estados Unidos, como imperio dominante desde el siglo XX, posterior a la Segunda Guerra Mundial, ha empezado o ha llegado a su punto más alto de auge y podría estarse observando ya su periodo de declive o iniciando ese periodo de declive. Y esto se debe a esos diferentes factores que ya describí, entre los que se encuentran el crecimiento de la deuda, también la polarización interna que se está dando en el país y la pérdida de competitividad económica en contraste con una potencia muy grande en ascenso que viene siendo China. China viene como una economía muy acelerada, con un gran crecimiento que está poniendo muy en entredicho esa posición dominante en Estados Unidos, con un plan de muy largo plazo y con un manejo muy estricto de su propia deuda. Y no se trata tampoco de decir que China de repente va a superar a Estados Unidos de la noche a la mañana, porque todavía podemos estar alejados de eso. Pero sí se empieza a mostrar como esa gran potencia, y lo que sí hay que reconocer es que se empiezan a mover o a distribuir de forma diferente el equilibrio de poder en todo el mundo. Podemos pasar de un mundo que era hegemónico, en donde Estados Unidos era el que dominaba por completo, a un mundo más multipolar en donde hay varias potencias compitiendo en esa escala. Y la deuda pública en ese equilibrio de poder por parte de Estados Unidos pues juega un papel importantísimo. El aumento de las tasas de interés, el constante crecimiento de la deuda y los precios tan bajos que hay en el mercado secundario de los bonos del Tesoro, teniendo claro cómo funciona el ciclo de deuda de corto plazo, empiezan ya a ser señales de alerta de lo que puede estar ocurriendo internamente. Y la solución no es sencilla. Desde mi perspectiva hay tres opciones dentro de las que he entendido y he estudiado mucho. Puede que se me escape otra, digamos que ahí sería bueno en los comentarios si ustedes ven alguna otra. Digamos que hay una cuarta, pero veo un poco más complicada. La primera opción es aumentar los impuestos. Esta me parece a mí muy compleja, puede tener un costo político muy alto y un costo social muy alto también dependiendo de en dónde se apliquen estos impuestos, ya sean impuestos a las corporaciones o impuestos a los ingresos de los hogares o las personas. Y este aumento en impuestos, por supuesto, además viene acompañado con una reducción probable en la inversión porque tienen menos excedente de capital las compañías y un golpe también sobre el consumo si es que los impuestos se terminan aplicando a los ingresos de los hogares. La segunda opción es emitir más dólares. Como ellos son dueños de la moneda de reserva a nivel mundial, pues se pueden dar ese lujo de simplemente imprimir, pero esto también tiene consecuencias y no es tan sencillo. Por un lado, una consecuencia es la devaluación del dólar a nivel mundial y por otro lado está la inflación en Estados Unidos que se puede dar a nivel interno. Y esta inflación, por supuesto, también termina golpeando a las personas,
los ingresos de las personas, y a las empresas porque puede disminuir la demanda agregada y el consumo. La tercera sería la reducción del déficit, y la reducción del déficit también es una medida difícil porque implica tal vez cortar ciertos subsidios que puedan tener las personas, puede tener un costo social muy alto, o también podría estar cortando estímulos a ciertos sectores específicos de la economía, lo que termina afectando, por supuesto, el crecimiento. La cuarta, que era la que les mencionaba y que yo pienso es la menos probable, porque es la que golpearía más fuerte la credibilidad de Estados Unidos, es una reestructuración completa de la deuda. ¿Qué implicaciones tiene? Pues que se pueden negociar los montos, se pueden negociar las tasas de la deuda ya emitida, o negociar los plazos en los que se hacen estos pagos de deuda. Y esto, por supuesto, pienso podría tener un golpe muy grave sobre el valor del dólar en el mundo, de la credibilidad y de la capacidad de Estados Unidos de mantenerse como potencia. Por eso la dejo como la más improbable, pero también es una de las opciones. Y una opción ya más idealista que podría haber es la del crecimiento económico, y es que Estados Unidos pueda crecer muchísimo más y ese crecimiento, por lo tanto, permita pagar esa deuda que se está dando sin disminuir el déficit o el gasto público. Pero tendría que ser un crecimiento muy sostenido y muy grande en una economía que ya está muy desarrollada y que está en un punto ya de tope. Esto lo hace muy complicado, y la manera en la que podría llegar esto sería a través de estímulos de políticas específicas o de pronto avances tecnológicos que permitan que incrementen los niveles de productividad. Pero hay algo que sí hay que tener muy claro, y es nunca subestimar la capacidad de la economía de Estados Unidos. Eso nunca hay que hacerlo, y eso es regla, por ejemplo, de Warren Buffett, que por más que la situación esté mal, nunca hay que subestimar la posición en la que ya está y de la capacidad que tiene, ya que por la posición que se encuentra a nivel mundial podría llegar con alguna otra medida o con alguna otra política que les permita salir de este problema de alguna u otra forma en la que se han metido. Pero es algo complejo, además, ya entendiendo que está en su punto de auge o su punto máximo, y ya es una economía mucho más madura. Lo que sí es claro es que, y que a mí me parece muy interesante estar presenciando eso, porque es presenciar un hecho histórico en vivo y en directo, y es cómo se empieza a moldear ese nuevo orden mundial, y ver cómo China viene ganando mucho terreno y empieza a mostrarse ya como una competencia directa y muy fuerte al poder que hemos tenido en el siglo anterior y que viene siendo Estados Unidos. ¿Significa que Estados Unidos está ya en declive y se va a quebrar? Por supuesto que no, necesariamente no tiene que ocurrir eso. Pero para evitar un escenario catastrófico como es el que se puede presentar dada la situación actual, tienen que empezar a tomar medidas drásticas de forma urgente. Y con esto empezar a controlar la deuda, cosa que puede permitir que se recobre la confianza por parte de los inversores y se pueda recuperar ese precio de los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Es muy importante estar informados constantemente de estos temas. Yo voy a estar monitoreando este proceso y voy a estar haciendo también videos de cómo se va moviendo esta economía y cómo se empieza a establecer ese juego de poder económico a nivel mundial, porque es que además esto tiene un impacto directo en la vida de uno, aunque uno no lo crea, pues porque no es uno Estados Unidos, pero por supuesto tanto el precio del dólar como las exportaciones y las importaciones, la manera en la que eso puede afectar el precio de los bienes que uno consume directamente, es muy importante, y nace también de estos juegos a nivel mundial, de esto que se está viviendo y que representa, por lo tanto, el futuro de la economía. Entonces, si les gustan estos videos, denle like, suscríbanse, compártanlos, síganme en Instagram como camilo.trdr, voy a darle mucho seguimiento a esto. Voy a estar haciendo, así como a principios del siguiente mes, un repaso de estas noticias para que empecemos a observar en qué medida se empieza a mover ese juego y ese equilibrio del poder económico. Escríbanme su opinión en los comentarios si creen que Estados Unidos va a poder salir de esta crisis que aparentemente se avecina, o tal vez hay una opción que yo no consideré y que ustedes creen que es viable para que se pueda evitar esta posible recesión económica o este declive de Estados Unidos como imperio. Espero que este video les sirva muchísimo y nos vemos en el próximo. Que esté muy bien.